Cordial saludo para todos, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Karen Quintero Buitrago, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi grupo colaborativo es el grupo 4005, grupo 195. Mi tutora a cargo es la tutora Juliet Paola Bravo Borja. Responde a la materia sujeto, comunidad e interacción social de la fase 3, problematización. Hoy es 24, fecha de presentación de la actividad, 24 de noviembre del 2024. De acuerdo al cuerpo de presentación, la problemática que seleccioné fue la problemática de configuración de identidad a partir de la violencia simbólica. La actividad correspondía a seleccionar dos noticias, una noticia local y una noticia nacional. A continuación, voy a presentarles como un breve resumen de la noticia local y nacional. Respecto a la noticia local, esta sucedió el 13 de este mes de noviembre del 2024 y la noticia nacional sucedió el 30 de octubre del 2024. Si se dan cuenta, pues están una seguida de la otra. Respecto a la noticia local, que fue publicada por El Tiempo, su título, el título que tiene la noticia local, es Nuevo feminicidio en Bogotá. Hombre asesinó a su pareja delante de sus hijas luego de que un sujeto le diera un piropo a ella. Y respecto a la noticia nacional, niña embarazada por abuso sexual enfrenta prisión y multa tras un aborto espontáneo en Querétaro. ¿Por qué razón considero que estas dos noticias son violencia simbólica? Porque detrás de cada una de ellas trae como una naturalización de la problemática cuando no debería ser algo aceptado por la misma sociedad. Respecto al resumen de los hechos, la noticia nacional de la niña, la noticia local de la niña que queda embarazada por abuso sexual enfrenta prisión. En este caso, pues que tuve que investigar mucho, leer acerca de qué pasó, por qué se dieron las cosas. Esmeralda, que es la niña de la noticia, es una niña de 14 años que fue víctima de un abuso sexual por parte de un familiar, que de este abuso sexual resultó en embarazo y a su vez un aborto espontáneo. A pesar de que fue víctima, la Fiscalía de Querétaro, esto fue en México, inicialmente la acusó por homicidio tras el aborto, la cual solicitaron una pena de 3 años de prisión y una indemnización por 500,000 pesos de parte de su agresor. Pues esta situación se complicó debido a la falta de denuncia del abuso y la revictimizaron, pues porque toda esta situación por la que pasó y que sufrió durante el proceso judicial. Este caso generó una fuerte reacción social y mediática, por lo que llevó a la Fiscalía a desistir de estos cargos que le habían imputado por homicidio. Sin embargo, Esmeralda ya había pasado un año bajo arresto domiciliario y enfrentando un proceso judicial que la estigmatizó aún más. A pesar de que se le retiraron los cargos, el trauma y el estigma social por la cual pasó esta niña o jovencita de 14 años persisten tanto para ella como para su familia. Este caso resalta las desigualdades que hay respecto a la violencia y que enfrentan las mujeres, especialmente en México, porque de acuerdo a fuentes de investigación y entrevistas que estuve escuchando y mirando, no es el primer caso que se presenta bajo una injusticia. Y pues aquellas mujeres que están en situaciones vulnerables. ¿Qué pasó? Todo esto se dio debido a que como no denunció a tiempo, entonces la revictimizaron y la llevaron a todo este proceso público y judicial. Ahí viene la situación de que este caso, que podía ser algo privado, así como muchos casos que han pasado, a ella la hicieron pública, la noticia salió por las noticias locales, por las noticias nacionales, perdón. Fue un caso que públicamente se le llevó el seguimiento de cómo se han dado las cosas y demás. Y respecto a la noticia local, que el feminicidio, en Bogotá, fue reportado el asesinato de una mujer llamada Carmela Pacheco Riz, que fue asesinada por su pareja. Pues de acuerdo a los testigos que estuvieron ahí, recientemente se conoció que esta persona atentó contra la vida de su pareja, de su novia, porque había recibido un piropo de otro hombre que estaba ahí en el mismo lugar del compartir en el que se encontraban en el patio de una casa. ¿Qué me llamó la atención de cada una de estas noticias? Respecto al caso de la noticia de la niña que fue juzgada y fue revictimizada, o sea, ella era una víctima, pero pues decidieron revictimizarla y aparte de eso, como ya lo había mencionado, haciéndolo público. Y respecto a la noticia del asesinato de la mujer en Bogotá, pues esto es una situación que, no más el título, hombre asesinó a su pareja delante de sus hijos luego de que un sujeto le diera un piropo a ella, iniciando que están justificando un feminicidio bajo los celos. O sea, bajo los celos los están justificando, y esto es un caso de violencia simbólica, aunque no sea así notable, pues realmente sí lo es. Respecto al análisis de las problemáticas de identidades y subjetividades que se presentan en cada una de las noticias. Ya como lo había mencionado inicialmente,
Análisis de las problemáticas, identidades y subjetividades que se presentan en la noticia, vamos a realizar pues este pequeño análisis. En el contexto de espacio temporal, pues la noticia se desarrolla en Querétaro, México, en el año 2024 presente. Su contexto sociodemográfico, pues el grupo se presenta de manera generalizada, pues está enfocado en las niñas y en las adolescentes, especialmente aquellas que son víctimas de violencia sexual. En este caso, la protagonista es Esmeralda, es una niña de 14 años que tuvo que enfrentarse a un sistema judicial que la llamaban criminal tras haber sido víctima de violación. Los actores directos, pues está Esmeralda, la niña que fue víctima de la violación y su aborto espontáneo. El sujeto indirecto, pues toda su familia se vio enfrentada. Su madre, quien siempre fue la que dio pues la cara y los testimonios por parte de ella para que ella tuviera pues privacidad de su identidad. Sin embargo, pues se sabe la identidad de la niña, quién es, ya la reconocieron por la mamá. Entonces eso fue como otro factor que se dio en los hechos. Bueno, la situación es que, como lo dice su mamá, no la dejaron vivir el duelo y así como la menciona el agresor, que también hace parte de su familia, fue dejado en libertad. Y los terceros intervinientes es la Fiscalía de Querétaro, el sistema judicial y las organizaciones de los derechos humanos, la organización feminista que dieron también una lucha grande con ella y pues los derechos femeninos. La población que fue afectada con la noticia, bueno, este hecho no solamente afectó a Esmeralda, sino que también de forma representativa a muchas niñas, a miles de niñas adolescentes en México, y que son revictimizadas por la justicia. La sexual y la revictimización por la justicia, la magnitud también incluye estas comunidades enteras donde las problemáticas son comunes. Y finalmente, causas. Bueno, ¿por qué ocurre la problematización de identidades, subjetividades? Bueno, ¿por qué ocurre? Bueno, esta problemática se da en un contexto cultural, donde aún perpetúa la violencia de género, la impunidad para los agresores porque este agresor quedó en libertad. Y un sistema judicial que no protege ni vela por la defensa de las víctimas y que también se basa en estigmas sociales que juzgan y criminalizan a las víctimas en vez de brindarles apoyo. ¿Qué pasó? A Esmeralda la juzgaron por no haber denunciado a tiempo, por no haber hablado a tiempo, y pues cuando sucedió con el tema del aborto y eso, la juzgaron como asesina, la juzgaron, mejor dicho, sin tener en cuenta el proceso de víctima por el cual ella había pasado. Y en relación a la noticia local, pues esta noticia se desarrolla en Bogotá, en la ciudad Bolívar, una localidad de Bogotá. El hecho ocurrió en una casa, pues durante un compartir de amistades. Contexto, bueno, el grupo social presentado en casa es de estas situaciones en casa, en un sector urbano, barrios populares de Bogotá, y pues donde las problemáticas pues se presentan más que todo en violencias de género y otras pueden surgir como factores de desigualdades económicas, falta de acceso a la educación, derechos humanos, etc. Actores directos, especialmente la víctima, que fue Ana Carmela, el agresor, que fue su pareja sentimental, los indirectos fueron, no, también, bueno, sí, indirectos, que fue las hijas de la víctima y los amigos presentes en la reunión. Y los terceros intervinientes son las autoridades como la policía de Bogotá, el personal del hospital donde la mujer fue atendida, donde fue atendida la víctima. Población afectada, bueno, directamente Ana Carmela, que fue pues a quien asesinaron y apuñalaron delante de sus hijas, las amistades que presenciaron también pues este feminicidio, indirectamente sus amigos, sus familiares y pues todas las personas que vivían con ella y quienes viven en un entorno marcado por la violencia de género. Causas, bueno, las causas principalmente, como se ve, son sociales, en un ámbito social donde estas situaciones ocurren, por la normalización de conductas de control, celos y relaciones de pareja. Y en el factor cultural, bueno, estos estereotipos de género que van reforzando esta idea de propiedad, de que es mi mujer, de que es mi novia, de que pues nadie me le puede hablar, nadie me le puede coquetear y pues que desatan su ira contra la mujer. Ya que se menciona en esta noticia, dice, el piropo que desató la ira del agresor. Hay una parte en las noticias que justifica la ira del agresor, que dice que el piropo fue lo que desató la ira del agresor, cuando esto no debería ser normalizado, esto no debería ser justificado. No hay razón tal, no hay motivo ni circunstancia que justifique un hecho y menos un hecho tan violento como es el feminicidio. Bueno, respecto al impacto actual de la noticia local y la noticia social, ambos dejan traumas, dolores para los hijos, para los testigos, para quienes fueron directos, para los que estuvieron presentes en el feminicidio. Y pues en el caso de Esmeralda, pues estas consecuencias dentro del impacto que tiene en el grupo social es especialmente para todos los que el trauma psicológico, el trauma emocional, la estigmatización social, el temor representativo para las mujeres en denunciar porque todo se va a hacer público, la desconfianza y la veracidad y el profesionalismo desde lo ético, lo moral por parte de las instituciones judiciales, lo que conlleva a un miedo por parte de las otras niñas en situaciones similares a tener que pasar por esta misma situación tan bochornosa que fue pública, el miedo a denunciar los abusos, porque pues al fin y al cabo no se hace justicia, alimentando el ciclo de justicia pues, y el silenciamiento que para que estén bien públicamente. Hechos de violencia simbólica respecto al feminicidio está la masculinidad tóxica, que el agresor, quien es su pareja sentimental, actúa desde la percepción de control y poder sobre su pareja, lo que ha desencadenado una violencia ante un acto que percibió como un desafío de su autoridad, que en este caso es por el piropo.
desvaloración de la mujer y normalización de los celos. Y en el caso de la revictimización de Esmeralda, la violencia simbólica se visiona o se ve en la forma en cómo Esmeralda fue juzgada como delincuente o asesina tras haber sufrido un aborto espontáneo después de una violación. O sea, le juzgaron el aborto y no le tuvieron en cuenta la violación a una niña de 14 años que fue abusada por un familiar. Esta situación deslegitimiza la experiencia como víctima y dándole o reforzando la historia de culpabilidad a ella o hacia las mujeres en forma general en situaciones de abuso. En los hechos que representan violencia física, bueno, en tanto el feminicidio, pues el uso de armas blancas para atacar y acabar con la vida de la víctima, los hechos de violencia frente a los menores y los testigos de traumas adicional. Y en relación a Esmeralda, la violencia es evidencia al confirmar el abuso sexual, que más violencia que el abuso sexual por parte de un familiar, y que en esta noticia pues no se reflejan noticias físicas durante el juicio. La magnitud sí tienen algo en común, y es que son significativas, son comunitarias y también son sociales. El alcance de cada una de estas dos problemáticas no afectan solo a las víctimas que son grandes potenciales de abuso, sino que también van más allá de una crítica amplia, va más allá de lo que pasa esta persona, o sea, va más allá, aumentando el sentimiento de inseguridad en las mujeres. Tienen esta situación en común. ¿Y qué estereotipos de identidad y subjetividad? O sea, ¿qué narrativas promueven que esta noticia, qué estereotipos o qué prejuicios están presentes en el reporte de la noticia? Bueno, en la noticia del feminicidio se presenta mucho a la mujer como objeto, pues ya que su identidad vista al ser la pareja de alguien y objeto de admiración por terceros. Y está el hombre controlador, que es un reflejo de masculinidad que se afirma mediante un dominio de violencia. Y respecto a la víctima Esmeralda, esta noticia pues promueve situaciones estereotipadas que relacionan a la mujer con roles pasivos o culpables en situaciones de abuso, creando prejuicios en contra de otras víctimas y presentándolas públicamente como responsables o culpables, revictimizándolas, lo cual genera impactos negativos de autoidentidad y percepción social. Y nos queda pues un último ítem, que son las brechas y las necesidades. Pues la brecha dice, bueno, ¿qué acciones desde lo institucional, personal o cultural considera que hace falta para resolver la problemática presentada en las noticias? Bueno, en relación a la noticia 1, que es fundamental implementar acciones que vayan desde lo institucional para garantizar una protección efectiva con las víctimas, así como programas educativos que desafíen los estereotipos de género a nivel personal, cultural. Considero que se debe fomentar un cambio de percepción en la sociedad hacia las víctimas de violencia sexual para crear un entorno más seguro y comprensivo. Y respecto al feminicidio, pues fortalecer las leyes y programas de prevención de violencia de género. En lo personal, la promoción de educación emocional para hombres y mujeres desde la infancia. Y en lo cultural, desnormalizar la cultura de los celos sin control mediante campañas educativas y narrativas alternativas que promuevan la igualdad y el respeto. Dentro de se vienen las conclusiones, describe a la luz la problemática elegida en su contexto cotidiano, cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades. Bueno, la violencia simbólica hace referencia a la imposición de significados y valores que son aceptadas y naturalizadas dentro de una sociedad. Esta no es una violencia física, sino que precisamente es invisible, por eso se llama simbólica. Inconsciente y se oculta entre las relaciones de un poder que asimismo la sostiene como ideologías conformadas en la cultura, en las familias, en la escuela, en las relaciones sociales y demás. Por lo que aparte de esta naturalización que hacen muchas clases bajas, aceptan este tipo de comportamientos aceptándolo como algo propio y algo normal. Todo acto que por medio de reproducción o cualquier factor social que transmita sentido de denominación, desigualdad o discriminación, tal como sucede con la mujer en una sociedad, bajo el sometimiento voluntario en las personas, quienes son las que aceptan estos impactos negativos. Según Bourdieu de 1997 dice así: la violencia simbólica es exactamente la acción pedagógica que impone significaciones y las impone como legítimas. Esto conlleva que la violencia simbólica obre como un medio configurador de identidades y subjetividades al interiorizar estos roles bajo estereotipos que aún perpetúan desde la desigualdad en una sociedad. Y la violencia simbólica también se va manifestando de generación en generación como algo propio del ser humano, como por ejemplo en el ámbito educativo, en la escuela, en los juegos, en la televisión, en el cine, donde demuestran el dominio del hombre respecto al rol de la mujer y se naturalizan desde las diferencias de género. En este contexto, esta violencia juega un papel significativo, ya que todas estas acciones y percepciones guían a las comunidades a seguir permitiendo este tipo de reproducción, este tipo de acciones que afectan no solamente a los dominados, sino también al moldeamiento y a la naturalización de identidades, al hacer que éstas sean aceptadas y públicamente reproducidas. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación masiva en la promoción de las identidades y subjetividades? Bueno,
Los medios de comunicación masiva poseen un papel fundamental o importante en la promoción de las identidades, en la construcción también de las mismas, la difusión de subjetividades que dentro de una sociedad, según su contemporaneidad. Mediante la capacidad de imponer diferentes medios de narrativas mediante la representación de identidades, pero entonces identidades que están alteradas. Los medios aportan este proceso para definir lo que es considerado como normal o como deseable. Nuevamente, según Bourdieu, 2001, el poder simbólico que ejerce mediante la imposición de significaciones que son aceptadas sin cuestionamiento por los sujetos. Lo que nos quiere decir que los medios masivos de comunicación no solamente han identificado una realidad, sino que también la van construyendo significativamente. Por otro lado, estos medios de comunicación también tienen la capacidad de fortalecer e incentivar los estereotipos que ya existen, o en caso tal de crear nuevos. Y a su vez los van percibiendo los demás. ¿Cómo las personas perciben este tipo de reproducciones, por lo que lo incluye dentro de una exposición, una apropiación, una naturalización de estereotipos que va afectando directamente las subjetividades personales y sociales? Y la última pregunta, ¿por qué la violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos y percepciones de identidades y subjetividades propias de los demás y justifica las relaciones del poder simétrica? Bueno, la violencia simbólica es un mediador para la creación y sostenimiento de estereotipos que a medida que vayan siendo apropiados y normalizados, van a ir afectando tanto las identidades individuales como las sociales. Y tal como se había mencionado anteriormente, esta forma de violencia incentiva y construye las percepciones en relación a la sociedad, que va tomando fuerza, va tomando un poder injusto. Y según la misma cita de Bourdieu, dice: la violencia simbólica es aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia de este. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, esto implica que las personas no solamente somos víctimas pasivas, sino que también estamos en una violencia simbólica, en una violencia invisible, lo que significa sino que también que somos participantes activos dentro de nuestra propia subordinación significativa al aceptar estos comportamientos impuestos y a su vez naturalizarlas dentro de nuestra misma sociedad. Bueno, estas situaciones son notablemente desiguales en la sociedad, que van perpetuando cuando estos estereotipos son aceptados como una verdad universal. Por ejemplo, la representación de los medios refuerza las ideas bajo los conceptos de género o la clase social, lo cual afecta la forma en la que las personas nos vamos identificando y cómo somos tratados en los diferentes contextos sociales. Este ciclo dañino y silencioso no solamente continúa en una figura donde los grupos del poder mantienen el control sobre otros mediante una figura de uso de poder simbólico, donde esta violencia simbólica genera grandes impactos en una percepción individual, en los otros comportamientos sociales, incentivando y justificando la violencia junto con los medios de comunicación masiva. En conclusión, esta violencia junto con los medios de comunicación masiva desempeñan roles fundamentales en el proceso de configuración de identidades y subjetividades mediante una herramienta que es socializadora y mediática, los medios. Se van estableciendo ideas que son liberadoras, restrictivas, influenciando significativamente la forma en cómo nos comprendemos a nosotros mismos y además dentro de un esquema social impuesto. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.